Bueno, yo aprovecho la oportunidad que me dan esta mañana para decir en primer lugar que de las 33 comarcas aragonesas, en 30 de ellas existe un estado de absoluta normalidad. Son además las comarcas que más capacidad tienen de atraer turismo interior, turismo de verano, y que por tanto son perfectamente visitables y perfectamente transitables por cualquier turista, por cualquier visitante. El problema lo tenemos fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza, y eso no es una cuestión menor en una comunidad como la nuestra, donde más de la mitad de la población vive en Zaragoza. Y en la ciudad, la capital de Aragón, se da una especie de tormenta perfecta, así vengo definiéndola yo. Es una ciudad grande de más de 700.000 habitantes, donde la posibilidad de contagio es mucho más alta y más difícil de controlar que en pueblos pequeños. Es una ciudad donde se han producido muchos brotes, consecuencia del ocio juvenil, del ocio nocturno, de las reuniones familiares, y a diferencia de otras grandes ciudades, por eso digo lo de tormenta perfecta, es una ciudad donde viven cientos, miles de temporeros, de trabajadores de la recogida de la fruta, que son por su manera de vivir ocasional, temporal, y por su conexión con el origen primero de la pandemia en Aragón, una población particularmente preocupante desde el punto de vista de la posibilidad de contagiar. Estas tres circunstancias han hecho que en Zaragoza en estos momentos se produzca una situación muy preocupante que el Gobierno de Aragón está intentando atajar y que no esté consiguiéndolo, y eso es lo que da fundamentalmente las cifras que tanto asombran al resto de España y al resto de Europa. Entiendo que sí, y no lo digo en absoluto con ánimo de demonizar a estas personas, a estos inmigrantes, sin los cuales hay actividades en Aragón que serían directamente irrealizables. Lo que ocurre es que además en nuestra comunidad se produce otra circunstancia específica. Anualmente nos visitarán en torno a 15.000 temporeros, 15.000 inmigrantes para recoger fruta, contratados por más de 3.000 empleadores. Es una estructura productiva muy atomizada, es una estructura productiva, por tanto, muy difícil de controlar, que es algo que por otra parte llevamos intentando hacer prácticamente desde el comienzo de la pandemia. De hecho, ya a final de marzo, en las videoconferencias que hacíamos con el presidente Sánchez, yo ya dije que este asunto tendríamos que empezar a verlo y empezar a tratarlo. Desde Aragón tomamos medidas desde ese momento de transporte público para los temporeros, etcétera, etcétera, pero a la luz de los resultados es obvio que mucho éxito no hemos tenido. Insisto que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, desde habilitar transportes públicos, desde establecer contactos con los ayuntamientos para colaborar en la habilitación de espacios donde pudieran vivir de una manera más o menos saludable. Hemos exigido contratos, hemos hecho controles, inspecciones, pero insisto, la propia estructura del sector atomizado con 3.000 y pico empleadores ha dificultado mucho la labor de seguimiento que nos hubiera gustado hacer. Es obviamente algo que entra en el capítulo de los asuntos de los que tenemos que tomar nota para que en futuras campañas no se vuelvan a repetir. Y digo que hay que tomar nota porque a la luz de la evolución de la pandemia en España y a la luz de la evolución de la pandemia en Aragón, yo ya descarto absolutamente que podamos vivir momentos de tregua real, de tregua por parte del dichoso virus, hasta que no tengamos la vacuna. Ahora será por esta razón. El comienzo del curso nos puede deparar también situaciones complicadas. En un momento será en unas zonas de España, en otro momento serán otras, pero yo creo que tendremos que empezar a pensar que hemos de convivir con el virus, que además lo tenemos que hacer sin recurrir a métodos como los utilizados inicialmente por el Gobierno, que en ese momento eran absolutamente imprescindibles, como la declaración del estado de alarma, porque en ese caso el recurso
a ese método significaría el hundimiento definitivo de la economía. Eso no es soportable, habrá que buscar otras fórmulas, pero insisto, hemos de acostumbrarnos a vivir con el virus durante muchos meses de aquí en adelante. Bueno, primero es que no tenemos instrumentos jurídicos para confinar la ciudad. Nosotros planteamos justamente al principio. Es que uno de los problemas que en este momento tenemos es que hay disparidad de criterios entre los jueces de unas comunidades y otras. Nosotros prácticamente no hemos dejado de estar trabajando sobre la pandemia, porque justo a los 2 días de volver a la normalidad tuvimos ya que decretar la vuelta a la fase 2 de 3 comarcas aragonesas, justamente las comarcas donde se produce la recogida de la fruta, fronteras todas ellas, por cierto, con comarcas catalanas. Yo creo que el origen del problema de Cataluña es muy similar al origen del problema en Aragón. Y entonces le planteamos a los jueces de Aragón si podíamos recurrir a la fórmula del confinamiento, y se nos dijo que no, que esa fórmula no estaba a nuestro alcance. Por tanto, hemos tenido que jugar con otras posibilidades, lo cual nos lleva a la reflexión de que quizá deberíamos hacer un esfuerzo, insisto, porque tenemos muchos meses de epidemia por delante, para unificar criterios, y para algo que al presidente Sánchez le pedí el otro día en San Millán de la Cogolla, para que, siendo que somos las comunidades autónomas las que tenemos que hacernos cargo de la gestión sanitaria, lo cual me parece perfecto, tengamos no desde luego el instrumento de la declaración del estado de alarma, pero sí algunos otros instrumentos jurídicos homogéneos en todo el país. Homogeneidad que, por cierto, también reclamo para los datos. Sería bueno que unificáramos los datos que damos diariamente todas las comunidades, diciendo los test que hacemos, los rastreadores que tenemos, hasta dónde llegamos, cuántos asintomáticos detectamos, etcétera, etcétera, porque creo que en este momento la transparencia, contar absolutamente todo lo que ocurre, aunque a veces pueda significar algún tipo de problema de imagen para la marca de la comunidad a la que uno sirve, algún tipo de problema reputacional, yo creo que lo mejor es contar exactamente lo que pasa, porque en este momento la verdad y la transparencia son en sí mismas elementos de salud. Hemos recomendado que la gente se abstenga en la mayor medida de realizar desplazamientos, pero se lo digo con toda claridad. Yo no habría establecido la prohibición de entrar y salir de la ciudad de Zaragoza. Zaragoza es el motor cultural y económico de la comunidad autónoma de Aragón, y por lo demás las cifras demuestran que en el resto de la comunidad, salvo brotes muy determinados y particularmente los brotes que se producen en la comarca del Bajo Cinca, en la zona de Fraga, en el resto del territorio los datos son bastante tranquilizadores. Por tanto, a lo que nos estamos dedicando es a establecer controles muy rígidos en la ciudad de Zaragoza. Estamos diseñando mecanismos para hacer un seguimiento de las personas sintomáticas o asintomáticas en las que hemos detectado la presencia del virus, para evitar contagios, para que estas personas pasen en su casa la cuarentena correspondiente. Es decir, estamos habilitando toda clase de mecanismos. Yo diría que ninguna otra comunidad autónoma desde el 21 de junio ha tomado tantas iniciativas para tratar de prevenir y atajar el virus, y creo que con estas medidas son suficientes. De hecho, la evolución de la pandemia, que sigue preocupándonos mucho, como ustedes se pueden imaginar, empieza a arrojar algunos datos más o menos tranquilizadores, y lo digo entre comillas. La hospitalización, que en la semana pasada se incrementó en un 8%, en la semana anterior se había incrementado en un 40%. Esa cifra, por ejemplo, para nosotros es fundamental. Se están produciendo ya muchas altas, el estrés de los hospitales parece un problema muy lejano, que estoy seguro que no se producirá, y son cada vez más las personas que son sometidas al test correspondiente y salen con resultado negativo. Es decir, hay una serie de datos, hay una serie de indicios que, a juicio de nuestros epidemiólogos,
nos permiten ver una cierta luz al final del túnel, aunque no les oculto que la preocupación, la inquietud, el tensionamiento absoluto de todos los instrumentos institucionales y sanitarios de la comunidad es máxima, porque evidentemente tenemos un problema y tenemos un problema muy serio. Faltan 15 días, espero sinceramente, no sé si confundo los deseos con la realidad, que en esos 15, 20, 25 días que faltan para el comienzo del curso, la realidad sea más contemporizadora, podamos ver el futuro con algo más de calma. Nuestros técnicos en este momento siguen recomendando que empecemos el curso con la mayor normalidad posible y con la mayor presencialidad posible. A estas alturas sabemos perfectamente que la enseñanza telemática, sobre todo para los niños más pequeños, no es en absoluto recomendable. Por tanto, los protocolos, las previsiones que teníamos hace 2 meses, a pesar de que venimos sometiéndolas a análisis, venimos sometiéndolas a escrutinios prácticamente diarios, seguimos manteniéndolas y seguimos tomando y arbitrando medidas para que el curso pueda comenzar con la mayor normalidad posible. Hay un dato bastante curioso, y es que en las residencias donde hubo muchos problemas en marzo y abril, en este momento prácticamente no hay problemas, y los problemas se han producido justamente en las residencias donde entonces no hubo problemas. En aquel momento nos preocupó mucho el tránsito de personas mayores entre los hospitales y las residencias, porque ahí se producía fundamentalmente el contagio. Habilitamos centros sociosanitarios a los que denominamos centros COVID, en concreto 5 en Aragón, para que las personas que tuvieran síntomas COVID, personas mayores, a ser posible no fueran al hospital, y para que las que salieran del hospital no fueran necesariamente a las residencias. Aquello funcionó razonablemente bien. Ahora ese tipo de problemas no los tenemos. Normalmente los contagios se han producido por trabajadores que han ido a trabajar a la residencia sin haber advertido que tenían síntomas de COVID. Los trabajadores de las residencias en general están teniendo un comportamiento absolutamente ejemplar desde el principio, y ahora lo que les estamos advirtiendo es que sean muy escrupulosos a la hora de detectarse a sí mismos posibles síntomas para salir a trabajar en ese caso, y estamos animando a los directores de las residencias a que sean también muy estrictos a la hora de controlar el estado de salud de sus trabajadores. Dicho lo cual, y en relación a las cifras que usted me plantea, he de decirle que hay más residencias en las que se han detectado trabajadores con virus que residencias en las que se han detectado personas mayores con virus. Y hay otra circunstancia, hay otro dato importante. La mayor parte de los casos se han concentrado en unas pocas residencias. Yo diría que el 80-85% de los casos se han concentrado en 3 o 4 residencias de la comunidad, con la que lógicamente se han estrechado mucho los lazos de colaboración entre sanidad y ciudadanía para atajarlos de manera rápida y en cuanto se producen. El Gobierno de Aragón lo que quiere es que todo el mundo asuma su responsabilidad. Se nos suele decir a los políticos, yo lo he escuchado en los últimos días, que cada vez que se apela a la responsabilidad de la sociedad civil, de los trabajadores, de los jóvenes, lo que está haciendo uno es quitarse de encima su propia responsabilidad. En absoluto, yo asumo la mía con todas las consecuencias, pero creo que es absolutamente fundamental que la ciudadanía tome conciencia de que su respuesta cívica es absolutamente fundamental. Frente a este fenómeno que ha alterado nuestras vidas desde hace meses, para ser eficaz solo hay 2 medidas. Una, el confinamiento como el que vivimos en el mes de marzo, que es la medida más efectiva de todas, pero que evidentemente no se puede mantener durante mucho tiempo. Y otra es que a las acciones lo más acertadas posibles de la administración sanitaria, de los poderes públicos,
haya un acompañamiento de un ejercicio de responsabilidad por parte de los ciudadanos. En ese sentido, creo que todos los trabajadores de cualquier sector, insisto, pero fundamentalmente los trabajadores de aquellos sectores, de aquellos servicios más esenciales, como pueden ser los de las residencias o el personal sanitario, tienen que extremar absolutamente las medidas, primero para evitarse contagiadas y segundo para que ante el más mínimo indicio de contagio se abstengan de ir a trabajar, y por parte de los directores de las residencias tienen que arbitrar todas las medidas a su alcance para impedir que trabajadores con posibles contagios vayan a trabajar. Esto, he de decirles a ustedes, que ocurre en la inmensa mayoría de las residencias aragonesas, que funcionan a la perfección, y lo que hay que hacer por parte de todos es seguir esforzándose y extremar medidas para que en aquellos casos en los que haya podido incurrirse en algún tipo de negligencia, esto en el futuro no vuelva a ocurrir. En este momento, desde el Departamento de Ciudadanía del Gobierno de Aragón se están haciendo las pesquisas, los informes correspondientes para ver exactamente lo que ocurrió en esa residencia, y no está todavía decidido por parte del Departamento si se limitará la respuesta del Gobierno a algún tipo de sanción de tipo administrativo, o si en caso de detectar responsabilidades individuales en lo que pudo haber ocurrido allí, se acudirá a la justicia exigiendo responsabilidades penales. Es algo que está pendiente de decidirse, pero tampoco es algo que en este momento nos preocupe en exceso. Lo que nos preocupa es que el problema de esa residencia se termine cuanto antes. Los gestores de esa residencia, que tienen otras en la comunidad autónoma de Aragón, en general han hecho su trabajo bien, y lo que queremos es seguir trabajando y colaborando con ellos en la mejor y mayor medida posible. Yo soy un ciudadano español de profundas convicciones republicanas, pero que antes que convicciones republicanas tiene convicciones constitucionalistas, que en realidad son prácticamente lo mismo. Yo respeto y valoro mucho la actuación, el ejercicio de su misión constitucional que está realizando el rey de España, Felipe VI. Creo que es un hombre que merece el respeto de todos los españoles, y creo que este es un asunto que debe gestionar y que debe manejar la Casa Real sin la intromisión de absolutamente nadie. Y como me aplico a mí mismo el cuento, no seré yo quien valore ni juzgue si lo que se ha hecho por parte de la Casa Real ha sido lo acertado o no ha sido lo acertado. Desde luego rechazo absolutamente calificaciones como algunas que he oído, de que el rey emérito ha huido o cosas por el estilo. Me parece que hay otro tipo de intereses en determinadas digresiones, en determinadas opiniones que se están vertiendo en los últimos momentos sobre este asunto, y creo que habrá que empezar a reconducir los debates en este país a cómo se lo planteó, por ejemplo, la oposición al franquismo desde dentro y desde el exilio. Desde los años 40 la oposición tuvo claro, después de lo que había pasado en la guerra civil, que el problema o el dilema nunca ha de ser entre monarquía o república, sino entre dictadura y democracia. Y yo, en esos términos, les animaría, sobre todo a las personas jóvenes que tienen poco conocimiento de la historia reciente de nuestro país, a que analicen y vean la situación actual. Los alcaldes llevan quejándose de este problema desde que el señor Montoro, con el gobierno anterior y con el gobierno del Partido Popular, aprobó esta ley, porque se olvida con bastante frecuencia que esta ley la aprobó un gobierno del Partido Popular con un ministro de Hacienda que era el señor Montoro, que por otra parte tiene todos mis respetos. El acuerdo al que se llegó el otro día es un acuerdo que mejora en parte la situación anterior, pero quizá tanto la Federación Española de Municipios y Provincias como el Gobierno deberían seguir esforzándose en entender las razones de los ayuntamientos. Creo que son bastante sólidas y en mi opinión, bastante justas. Creo que habría que intentar seguir aproximando posiciones. Insisto, esto que
el Gobierno de España y la FEM han acordado es mejor que lo que había antes, pero en mi opinión es mejorable. Yo siempre creo lo que dice el presidente Sánchez, y si el presidente Sánchez dice que el tándem funciona, pues yo asumo que el tándem funciona. He de decirle que en mi experiencia concreta yo tengo un gobierno con 4 fuerzas políticas, desde el centro derecha del PAR a la izquierda de Podemos, y en nuestro caso el funcionamiento es absolutamente impecable. Llevamos un año y pico con asuntos tan tensionantes y tan difíciles de gestionar como ha sido la pandemia, y sin embargo la sintonía y el entendimiento entre Podemos y el Partido Socialista, al menos en Aragón, ha sido perfecto. Yo no sé en el caso de Madrid si es más el ruido que las nueces, pero insisto, si el Gobierno de España dice que las cosas están funcionando razonablemente bien, y lo dice el presidente Sánchez, yo me atengo a lo que diga el presidente Sánchez.